Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericana finaliza su visita a Venezuela. Estamos siempre como demócratas dispuestos a un diálogo respetuoso, un diálogo en plano de igualdad, un diálogo que pueda presenciar todo el país, que podamos convenir una agenda pertinente que se refiera a los problemas reales que tiene Venezuela, con la presencia de un tercero de buena fe. La presencia de los altos diplomáticos que promueven un diálogo como salida a la crisis que enfrenta el país bolivariano estuvo marcada por una nueva arremetida del presidente Nicolás Maduro contra la oposición. Consignemos una denuncia y pidamos una acción en los organismos internacionales, empezando por UNASUR, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la mismísima OEA. Vamos a llevar la denuncia de la verdad, de la agresión fascista contra la cultura, contra la educación, al mundo entero, para que el mundo entero abra los ojos y se fortalezca la solidaridad con nuestra patria. El líder del régimen venezolano justifica sus últimas acusaciones contra los disidentes, argumentando que las protestas que ya completan un mes y medio responden a un golpe de Estado y asegura que 3 altos generales lo estaban planeando. En la noche de ayer capturamos 3 generales de la aviación que veníamos investigando gracias a la poderosa moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 3 generales que pretendían alzar la Fuerza Aérea contra el gobierno legítimamente constituido. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, los protagonistas de la noticia. El líder de oposición venezolano del Partido Voluntad Popular, Alfredo Jimeno, y la defensora de derechos humanos y coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones, Marianela Sánchez Ortiz, analizan el papel real que puede jugar UNASUR en Venezuela. Hablan sobre la visita que realizan esta semana a Washington y explican las denuncias que han hecho ante distintos congresistas norteamericanos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los encuentros que con el gobierno y la oposición venezolana sostuvo la misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas. Los altos diplomáticos de UNASUR viajaron a Caracas durante los últimos 2 días con el propósito de acompañar, de apoyar y de asesorar un eventual diálogo entre las partes que ponga fin a la crisis que ha generado la represión estatal de las protestas pacíficas que ya completan 6 semanas en Venezuela y que dejan hasta la fecha, según cifras oficiales, 35 muertos. Dado que la confianza mutua está tan deteriorada, que nosotros no confiamos en la palabra del gobierno porque lo juzgamos por sus hechos y no por sus palabras. Y bueno, porque a juzgar por lo que ellos dicen, tampoco confían en nosotros. Entonces es conveniente que haya un tercero de buena fe, que pueda ser mutuamente acordado, que sea un tercero que facilite o que garantice o que si es necesario medie en esa conversación. El punto clave, la llegada de los cancilleres de UNASUR a Venezuela estuvo marcada por una nueva arremetida de Nicolás Maduro contra los disidentes, a quienes nuevamente acusó de promover un golpe de Estado en su contra. Esta vez, el mandatario venezolano aseguró que 3 generales de la Fuerza Aérea planeaban alzarse contra su gobierno. Maduro aseguró que los uniformados que se encuentran detenidos tienen fuertes nexos con sectores de oposición.
varios enlaces con sectores de la oposición. Uno de ellos con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido Voluntad Popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado. Simplemente acudimos, no los conozco por cierto personalmente a estos generales, simplemente acudimos en razón de las funciones que tenemos asignadas en control ciudadano, en defensa de los derechos humanos y por tratarse de una violación flagrante al proceso constitucional. Tomaré las medidas del caso de hacer los comunicados correspondientes, alertar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la situación. El punto clave, la ofensiva judicial que enfrentan los disidentes políticos al régimen en Venezuela. Al mismo tiempo que Maduro asegura que busca un diálogo con la oposición, también continúa encarcelando y sancionando a sus principales dirigentes. La Asamblea Nacional ratificó el pasado martes la pérdida de investidura de la diputada opositora María Corina Machado. El régimen la acusa de incumplir la Constitución por haber aceptado el pasado viernes el cargo de representante alterna de Panamá ante la OEA, donde la dirigente acudió a denunciar los atropellos que sufre la democracia en su país. Bajo una legalidad construida por el régimen chavista a través de 15 años en el poder, lo que hizo la diputada María Corina Machado en Washington el pasado viernes 21 de marzo atentó contra la Constitución venezolana. La opositora aceptó ser representante alterna de Panamá durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA. La diputada pudo hablar, pero en sesión a puerta cerrada. Esto por decisión de la mayoría de los embajadores que acogieron la propuesta de Nicaragua, país aliado del régimen venezolano. Yo fui a la OEA a ser la voz del pueblo, a ser la voz de las madres a quienes hoy le asesinan a sus hijos, de esos jóvenes que están en las calles luchando. Aún con el intento de censura, la intervención de Machado en la OEA desató malestar en el régimen venezolano. Sin mediar un proceso judicial, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció el despojo del cargo a la legisladora opositora. Retiro de la nómina de la Asamblea, todas las credenciales que hacía uso quedan definitivamente eliminada. Vamos a notificar a los organismos del Estado para que quede claro que no tiene ninguna prerrogativa como diputada nacional. Lo que estamos viendo es un nuevo pretexto del régimen del señor Maduro para silenciarme, para sacarme de la Asamblea Nacional y para meterme presa. Para tomar la decisión en contra de la diputada, Cabello invocó estos dos artículos de la Constitución. Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Que a un diputado se le quite, se le persiga, se le aprecie por hacer su trabajo como parlamentaria, siendo la voz de los ciudadanos, es una demostración de que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Ya el martes 18 de marzo, la Asamblea Nacional había aprobado una moción para iniciar ante la Fiscalía el trámite de retiro de la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado. El propósito, investigarla por desconocer presuntamente a las autoridades venezolanas. Por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración. Durante su gestión como diputada a partir de 2011, María Corina Machado también ha sido víctima de agresiones físicas a manos de oficialistas en pleno recinto del Legislativo, sumadas a los ataques e insultos que en algunas zonas del país ha tenido que afrontar de parte de grupos afines al régimen. El gobierno, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad, no ha ahorrado calificativos y acusaciones contra la líder opositora, una mujer que sin duda incomoda a los círculos del poder chavista. ¿Quién iba a pensar que esta persona fuera tan torpe, tan bruta, como para aceptar un cargo de embajadora de un gobierno saliente en Panamá, además hostil al país?
Invitamos a nuestros televidentes a que opinen en redes sociales a través de nuestras cuentas de Twitter. La pregunta que les hacemos es la siguiente: ¿la visita de la Comisión de Cancilleres de UNASUR a Caracas podrá facilitar el diálogo como solución a la crisis política que sufre Venezuela? Pueden escribirnos desde ya a las cuentas que aparecen en pantalla, son los Twitter de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en nuestros estudios en Washington, D.C. a Alfredo Jimeno, es concejal de Chacao, un municipio de Caracas, y es vocero principal del partido Voluntad Popular en el estado Miranda, el mismo movimiento político que lidera Leopoldo López, que actualmente está en prisión. También está en Washington Marianela Sánchez Ortiz, es defensora de derechos humanos y coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones. A ambos, bienvenidos al programa La Noche. Quiero comenzar con usted, señor Jimeno. Están en la capital de los Estados Unidos exponiendo lo que está ocurriendo en Venezuela, exponiendo lo que serían los atropellos a los derechos humanos, las restricciones al uso del derecho político y al uso de la oposición en Venezuela. Hasta ahora, ¿con quiénes están adelantando esta gestión en los Estados Unidos? Oye, muchas gracias, Jason, por esta oportunidad. Ciertamente, como tú mismo lo estás diciendo, estamos aquí para seguir manteniendo la voz de Venezuela muy en alto. La voz de la democracia venezolana que hoy está moribunda. La democracia de Venezuela hoy está pues herida de muerte con las actitudes de este gobierno que cada vez se torna más opresor. Estamos hoy en Washington representando a millones de venezolanos que queremos un cambio político en el corto plazo en nuestro país, pero sobre todo enmarcado dentro de la Constitución de forma no violenta y pacífica. Estamos teniendo reuniones con diferentes actores internacionales que influyen en el concierto internacional, sobre todo para evidenciar la violación de los derechos humanos en nuestro país. Cada día se cometen varias decenas de violaciones de derechos humanos, de derecho al debido proceso, como está pasando con algunas dirigentes opositores, y algunas personas que están detenidas también son sentenciadas o son llevadas a prisión sin un juicio justo. Además de eso, estamos justamente denunciando cómo el gobierno ha criminalizado la protesta y ha hecho que toda persona que esté protestando en las calles, que además es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 68, sea visto como enemigo de la revolución, del régimen o del gobierno. Nosotros creemos en la protesta pacífica, no violenta. Y además vemos cómo el gobierno criminaliza la disidencia política. Hoy tenemos a Leopoldo López preso, un dirigente nacional con una proyección muy importante, pero además está preso por haber dado la cara. Él dio la cara ante el gobierno que le planteaba otros escenarios. Pero también vemos como alcaldes en ejercicio, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y la misma María Corina Machado, hoy están siendo víctimas de estas violaciones. Señor Jimeno, ¿con quiénes se han reunido? Sabemos que tienen encuentros previstos con congresistas estadounidenses. ¿Y qué les han dicho? Hemos hablado con algunos congresistas, tanto republicanos como demócratas. Me refiero específicamente a Joe García, a Marco Rubio, con quien ya hemos tenido unas reuniones. También estamos hablando con diferentes think tanks o organizaciones que defienden los derechos humanos en el continente, y mañana y pasado mañana seguimos con esta agenda con diferentes senadores y congresistas, tanto republicanos como demócratas que están interesados en el tema de Venezuela.